Pues le damos la bienvenida a Javier Ferreiro, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien, ¿no? Y hablando de fútbol que estábamos, de los Mm. más pequeños, con esa deportividad, ¿no? Y bueno, vamos a abrir nuestra consulta, que además hay una pregunta que nos viene muy bien. Sí. Sí, porque dice que hay detrás de las respuestas en masa. Y es que hemos tenido las elecciones europeas, se ha colado Podemos, Sí. todo el mundo le tiene miedo a Podemos. Y es una alternativa más, ¿no? Y dicen que bueno, que si van a ser capaces, que si no van a ser capaces. De lo que sí es cierto es que han movido masa. Sí, ellos dirán que claro que serán capaces, que Si no, no se presenta. nosotros podemos, ¿no? En realidad el eslogan de verdad, ¿eh? Sí, Es de estudio todo. Bueno, es el weekend de Obama, ¿no? De la campaña es primera de Obama. todo, la verdad. Lo cierto es que la primera masa que hay en relación con las elecciones europeas es la masa que se abstiene, ¿no? Porque creo que ha sido una votación alrededor del 45% de las personas, entonces se puede leer en la otra dirección que hay un 55% que no ha votado. La mayor parte de las personas pues no han participado o han participado no votando, ¿no? O no interesa el análisis. Claro, Quizás, bueno, ¿no? pues interesa a los que participan, a los que quieren ser votados, les interesa el análisis de la participación, ¿no? Exacto, no de la abstención. Claro. Pero que Sí. quizá la abstención es para analizarla, el Claro, porqué también. claro, eso están todos los días hablando está por encima de la gente que ha participado. Están hablando todos los días de desafección con los políticos, con los partidos, con el sistema político. Bueno, pues eso tendrían que ver, ¿no? Claro. La pregunta de la masa, ¿cómo es? ¿Cómo es la pregunta? Dice, ¿qué hay detrás de las respuestas en masa? A mí lo primero que me resalta, bueno, aparte de la masa, ¿no? Es lo de detrás. La masa. Porque siempre estamos, por muy, digamos, literales que queramos ser, siempre hay un entendimiento ya cultural, ¿no? que viene de antiguo y que se plasma en la emergencia del psicoanálisis, que es eso de que las cosas no son lo que son, no son lo que parecen, ¿no? Entonces, si hay una respuesta en masa, detrás hay algo, hay un móvil, unos motivos, ¿no? Más o menos inconscientes, y la pregunta es, a propósito de la ignorancia, uno no sabe qué es lo que mueve a las masas. Lo da por hecho. Claro, lo da por hecho. Detrás, eso es algo que lo damos por hecho casi todo. Cuando decimos este en realidad lo que quiere decir, o este es lo que pretende o lo que quiere, ¿no? Es que hay una doblez, ¿no? Hay una agenda oficial, que es que yo digo que quiero tal o cual cosa, y una agenda secreta, que es que mis verdaderos motivos, decimos, ¿no? Los motivos profundos son otros, ¿no? Y respecto a la masa, bueno, es casi la antítesis de cómo presentamos la sección, ¿no? De que cada caso es individual. La masa es precisamente la eliminación de la individualidad o la mera suma de una serie de individualidades que no tienen estructura. Yo pensaba con lo de la masa, en la masa de los superhéroes, que por cierto creo que es el más temible de los superhéroes, como que nadie puede con él, y ni siquiera tiene, digamos, un gobierno racional, ¿no? Cuando le pega hasta a los compañeros, ¿no? Yo que vi la película esa de los Vengadores. Sí. Y después está la masa del albañil, ¿no? Que hace la mezcla, o la masa del panadero, que la hace para después darle forma. La masa, sobre todo, es la carencia de estructura, ¿no? Volumen. Es sencillamente se dice en psicología de los grupos, en psicología social se dice un agrupamiento, ¿no? Tú tienes un montón de elementos, los agrupas, pero no tienen una estructura. No tienen una estructura, no tienen una forma. La masa la tienes que moldear hasta darle una forma. Cuando la metes en el horno, en el caso del pan, es cuando termina teniendo una estructura. Hay una corteza que es diferente de lo que está dentro, y a partir de ahí pues hay muchas formas diferentes, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos cuando hay una masa, sea una masa social, ¿no? Es que lo que hay es como una cierta desaparición de la individualidad. Yo pensaba, bueno, ¿qué respuestas en masa hay? Casi todos nos preocupan las respuestas así generalizadas, que son o bien de tipo hostil, cuando va todo el mundo a por uno, ¿no? Y parece que se pierde
se pierde el criterio personal y uno se suma a lo que hace la mayoría. Y está otro tipo de respuesta en masa, que es la respuesta de pánico, que es, por ejemplo, si alguien grita fuego, todo el mundo sale corriendo, se atropellan y es como que cada uno es el sálvese quien pueda, pero en apariencia es todo el mundo igual, que quieren salir pues como si fueran embudo por un pitorro estrecho, ¿no? Y se dan ahí grandes desgracias. Y sobre todo la cuestión de la masa versus el individuo es la pérdida de lo personal, de lo individual. Se puede decir que mientras más estructurada esté la personalidad, el carácter, en el sentido de tener más capacidad para tener criterio propio, más difícil es entrar en un contagio para una respuesta en masa, que puede ser eso muy peligrosa, ¿no? En fin, ¿qué ha pasado con Podemos? Con Podemos, bueno, pues... Por ejemplo, digo yo. Yo ese tipo de... Porque sí que se ha hablado también de una masa, se ha votado en masa, se ha votado... Claro, pero pues, más masa ha votado al PP y al PSOE, ¿no? Han salido unos tantos. Digamos que ha sido una sorpresa que no se esperaba, ¿no? El Bueno, entrar en sí teniendo con en esa cuenta, mayoría de gente que le votó, ¿no? pero teniendo en cuenta que el partido parece que es heredero y en cierta medida se hace, no digo que sea portavoz, pero sí se hace portavoz de todo el movimiento del 15M, ¿no? Donde yo creo que lo escuchaba a esta Iglesia decir que su filosofía era la del 15M. Yo sí lo veía en cierto modo esperable, ¿no? De hecho, cuando el otro partido que podía aliarse con ellos, que es Izquierda Unida, ¿no? Por el parecido que dicen que tiene en los programas electorales, no ha querido, yo supongo que será porque ha temido que es lo que le decían el sorpaso, ¿no? Que lo sobrepase o bueno, que le quite protagonismo, ¿no? Yo creo que sí hay criterio ahí. Claro, a lo que en relación a la pregunta, hay realmente algo detrás. Claro, pero hay detrás desahucio, hay detrás... Claro, hay detrás muchos motivos, pero hay muchos motivos críticos, en el sentido de gente que piensa, pues eso, en contra de los desahucios, del rescate de la banca y que no se rescate a las familias o a las personas. Hay con mucho criterio cognitivo, intelectual, de análisis de la realidad, y en ese sentido yo no lo definiría como masa, ¿no? Porque hay una estructura. De hecho, lo que suele pasar en los partidos de izquierda es que, no sé, imagínate dentro de unos años, pues si Podemos sigue como parece que va, pues a lo mejor tenemos el Podemos oficial y el Podemos escindido y el ala izquierda y el ala derecha, porque hay mucho criterio, ¿no? No quiero decir que con esto que todo el criterio sea acertado, lo habrá más o menos acertado. A mí más me preocupa la falta de criterio que pueda haber en quien vota una y otra vez al mismo partido sin cuestionarse asuntos de fondo, ¿no? Me parece que es más masificado que con la que está cayendo los grandes partidos que son responsables de la crisis actual o de la depresión actual, que la gente lo siga votando de manera automática, ¿no? O simplemente el que no ha ido a votar, que no le ha interesado nada de lo que se ofrecía. Claro, o que tienen una postura crítica con el sistema, ¿no? Es difícil. Ahora, desde luego, para los próximos comicios será lo más interesante captar a toda esa gente que no le interesa ninguna de las ideas que se han Claro, de hecho ofertado. es difícilmente extrapolable, ¿no? Los resultados de estas elecciones a unas generales, aparte por todos los trucos que tienen, que han instituido los grandes partidos para salir ellos siempre ganando, ¿no? Las circunscripciones provinciales, la ley de ON, etcétera, ¿no? En fin, eso es para hablar largo entendido, sí. Que por cierto nos vamos a ir a hablar el jueves. Ajá. ¿Te parece? Muy bien. Porque nos hablan también de masa y de historia. En la siguiente pregunta, que dice que empuja a un hincha de fútbol a hacer animaladas. Animaladas. En fin, ¿cuántas animaladas se hacen al cabo del día, ¿no? Javier, que nos volvemos a encontrar el jueves. Muy bien. Te voy a invitar a escuchar una canción, ¿vale? Ok. Y a ustedes también, que nos vamos a ir con un tema de un señor que se llama Jason Derulo, y tiene que ver algo con la trompeta. Os quedan ahí.